Muy buen día, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy en este nuevo webinar de Memert en idioma español para todos ustedes. Mi nombre es David Mosquera y en nombre de la empresa Memert les agradecemos por estar aquí, por compartir con nosotros este momento, por registrarse y por los registros posteriores que vengan para poder repetir el webinar. El día de hoy, sí, vamos a hablar de un tema muy importante que ya ha sido tratado en otros idiomas, pero esta vez lo hemos querido generalizar, ponerlo un poquito más simple y en contexto para que todo el mundo lo pueda entender, que es la comparación entre dos tecnologías, la Peltier versus la tecnología de compresor. Como siempre, pues no trabajamos solos, tenemos la colaboración de marketing, Anika en la cámara, en el software, Paola nos está ayudando en el chat, así que pueden enviarnos todas sus preguntas, comentarios, y Paola tendrá la amabilidad de contestar, y también, pues, posteriormente puedo hacerlo yo también. Referente, pues, al tema de hoy, vamos a hablar, entonces, como se ve detrás mío, hay mucho que mostrar, y vamos a hablar un poco de lo que son los aparatos utilizados con la tecnología Peltier y la tecnología con compresor. Esta va a ser un review un poco de la historia, sobre todo el Peltier, pues que es un poco más la novedad y lo que Memory viene haciendo desde el año 2000 aproximadamente en la aplicación para equipos de laboratorio de mayor volumen, de gran volumen, para el manejo de temperaturas, para el calentamiento y enfriamiento, sin necesidad de recurrir a refrigerantes o sistemas de refrigeración como los que utilizan los compresores. ¿Dónde son las áreas de utilización para este tipo de tecnologías? Siempre pues los aplicamos a nuestras incubadoras, por ejemplo, a nuestras incubadoras refrigeradas, también lo aplicamos a nuestras cámaras climáticas, por supuesto, en el tema del Peltier, que fue lanzado, como dije, en el año 2000, y posteriormente en el año 2021 fue lanzada la nueva tecnología Peltier, con todo un concepto totalmente actualizado, tanto en el flujo de aire, la tecnología Peltier en sí, una mejora muy considerable en lo que respecta al ahorro de energía, emisión tanto de ruidos como de CO2, o sea, también en la parte de deshumidificación, en la parte de humidificación con una bomba microdosificadora. Hay muchos temas que fueron mejorados para que el performance de nuestra nueva avanzada tecnología Peltier sea superior, aún superior que la tecnología inicialmente lanzada hace 20 años atrás. Las áreas de aplicación, pues en la industria de comidas y alimentos, en la industria cosmética, por supuesto en la farmacéutica, todo esto para las pruebas de largo plazo de las ICH-Q1A, por ejemplo, en la parte de cosméticos, como dije, y también pues en diferentes tipos de industrias. Así que a partir de ahora, en los próximos slides, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la tecnología Peltier y compresores en una comparativa a manera de introducción. ¿Para qué sirven? Básicamente el tema del Peltier y la tecnología de compresor básicamente lo que hace es enfriar. La tecnología Peltier enfría y calienta al mismo tiempo. Como podemos ver, aquí tenemos dos fotos. El lado izquierdo es la tecnología Peltier, la célula Peltier dentro de una estructura en la cual corre una corriente eléctrica, ¿ok? Y en el lado derecho tenemos la tecnología por compresores. La tecnología por compresores todos la conocemos. La tecnología por compresores siempre ha estado presente, por ejemplo, en los autos, en el sistema de refrigeración de los autos, sobre todo por allá por Latinoamérica, que hace mucho calor en algunos países, se utiliza mucho el aire acondicionado del auto. Entonces, hay que enfriarlo, eso lo hace el compresor. Y por otro lado, todos tenemos refrigeradores en casa. Y estos refrigeradores o refrigeradoras tienen un funcionamiento basado en lo que es el compresor. Por eso en la parte trasera de todo refrigerador, perdón, hay una parrilla que emite calor. Y voy a explicar un poco con unas máquinas que tenemos aquí por qué emite calor, básicamente, ¿no? Es la diferencia con el Peltier, que no lo emite. Vamos a hablar hoy entonces respecto a las dos tecnologías, ventajas, desventajas, dependiendo del objetivo y la aplicación
para el test, y vamos a hablar también un poco de cuál sería la mejor unidad de refrigeración para su aplicación específica, basado en las necesidades de cada cliente y de test. Iniciamos entonces con lo que es Peltier versus compresor, la célula Peltier en sí. La célula Peltier en sí se basa en algo llamado el efecto Seebeck. El efecto Seebeck es simplemente el movimiento que fue realizado muchos años antes, y en el año 1864 el físico francés Jean Peltier descubrió el efecto Peltier, pero basándose en este efecto Seebeck que ya existía. Entonces, el efecto Seebeck eran dos células que transmitían de abajo hacia arriba el movimiento, ¿ok?, de neutrones positivos negativos. Entonces, en cuestión de que bajaban o se intercambiaban los negativos y positivos subían, entonces se cambiaba la polaridad de esta carga y la temperatura de estos dos elementos. Entonces, el principio del funcionamiento, básicamente, fue establecido con el nombre comercial, como le llamamos, la célula Peltier, en el año 1834. ¿Cuál es el principio? Es un circuito eléctrico, ¿ok?, tal como se puede ver aquí en las fotos, que tiene, bueno, que define una diferencia de temperatura que se crea con el punto de contacto de dos materiales conductores distintos, y una parte se enfría y la otra se calienta. Todo en base a cambios de polaridad eléctrica. El impulso eléctrico es cambiado de la polaridad. Eso lo vamos a mostrar aquí en un experimento, donde vamos a poder ver en vivo cómo un líquido se congela y posteriormente lo calentamos, y delante de ustedes vamos a cambiar la polaridad de esta corriente eléctrica. Como podemos ver aquí, en el lado izquierdo tenemos en lo que es el enfriamiento, la función de enfriamiento, esa es la cámara, por ejemplo. Entonces, el lado izquierdo lo que hace es, se pone azul, es azul, significa que está enfriando, y la parte derecha es lo que emite calor. Esta es la célula Peltier justo en el medio. Los ventiladores que están ahí dibujados son los que disipan este calor y frío de la unidad, de la superficie. El frío en este caso está dentro de la cámara y el calor al otro lado. En otros gráficos se va a explicar mejor. Por otro lado, en el lado derecho, al cambiar, aquí está la entrada en el centro, la energía eléctrica, como dice allí, al cambiar esa polaridad, entonces el calentamiento cambia de dirección y es hacia el elemento de la izquierda, dentro de la cámara de trabajo, y se absorbe el calor del ambiente para poderlo transmitir de un lado al otro a través de los ventiladores. Esto se ha realizado en todo caso en aplicaciones comerciales muy exitosas, y obviamente hubo una mejora y un logro tecnológico gracias pues al desarrollo de los semiconductores, los chips. En el caso general, en teoría, es que la resistencia del material disminuye para la transmisión eléctrica cuando la temperatura incrementa, ¿ok?, y con ello la conductividad aumenta de la energía eléctrica dentro de estos dos elementos diferentes, que uno enfría y otro calienta. Estos termopares son modernos y se usan de forma predominante en diferentes semiconductores. La célula Peltier en sí, lo que vimos es todo el elemento, ¿ok? Todo el elemento con la célula en medio, los ventiladores y cómo se aplican detrás de la máquina, y una parte dentro de la caja, dentro de lo que es la cámara interna, y otra parte en la parte externa. Aquí podemos ver en el gráfico, ¿sí?, la estructura de una célula Peltier, que básicamente son coberturas de cerámica, como lo ven aquí en la parte de arriba azul, y pues hay una parte fría y la otra parte caliente, fría arriba, caliente abajo. Y tenemos elementos termoeléctricos en el medio, ¿sí?, y puentes de cobre que transmiten la energía eléctrica. Entonces, dando este flujo de energía, por ejemplo, en ese lado, actúa la célula Peltier como una especie de bomba de calor. La energía es bombeada de la parte fría, en este caso la parte superior, a la parte inferior. Es bombeada de la parte fría a la caliente, ¿no?, de la superior a la inferior. El calor residual de la parte caliente es
resultado pues de la energía eléctrica que se suministra y la capacidad de refrigeración de la parte fría. Entonces, al momento de revertir la polaridad, tenemos más y menos. Más es el color naranja o casi rojo, menos el azul. Al revertir esa polaridad, ¿okay? Lo que sucede es que el lado caliente y el frío se revierten simplemente en lo que es la función de emisión, tanto de temperatura, de frío o calor. Cuando el flujo de corriente directo fluye a través de la célula, entonces cambia la temperatura, como lo dijimos, y el lado frío, la temperatura de la célula Peltier se extrae del medio ambiente y se libera en la parte opuesta, o sea, en la caliente. Vamos a hablar un poquito de lo que es la capacidad de refrigeración de la célula Peltier, como sistema de refrigeración en sí. La capacidad real de enfriamiento se reduce conforme se va aumentando la intensidad, ¿okay? Es intensidad de corriente. Debido a la pérdida de calor, por el aumento de la corriente, se incrementa de forma cuadrática con la intensidad de la corriente. ¿Qué significa? O sea, vamos a hablar del gráfico, ¿ok? En el gráfico podemos ver en el eje X, I max es la intensidad, y aquí podemos ver que a 0 de intensidad no hay una diferencia. Esta es la diferencia entre los dos lados, el lado caliente y el lado frío de la máquina Peltier completa, con la célula en medio. Entonces, la célula Peltier fría, célula Peltier caliente. El momento que está en 0, como podemos ver en el gráfico, entonces la diferencia es 0. Al aumentar la intensidad, podemos ver cómo empieza a aumentar la diferencia entre la parte fría y la parte caliente. Entonces podemos llegar a definir que llegando al punto, por ejemplo, por el 75 de intensidad aproximadamente, se tiene un máximo de diferencia de temperatura de 70 Kelvin. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el gráfico, básicamente. ¿Sí? O sea, debido al reflujo del calor, como hemos escrito aquí, es proporcional a la conductividad termal del material y de la diferencia en la temperatura. O sea, comúnmente en un estado normal, un single stage Peltier, un elemento simple, tiene sus límites a una diferencia de temperatura de aproximadamente 70 Kelvin, o sea, de frío o calor 70 Kelvin. Y esos son aproximadamente los grados que tienen nuestras máquinas de enfriamiento. Y calor y enfriamiento, el rango de temperaturas. Entonces, como lo dije, entre el lado caliente y frío, 70 Kelvin. Esto depende, pues, de la intensidad que se le ponga. Si se pone máxima intensidad, se llega a los 70. Entonces, en la actualidad, ¿no?, más modernos con los nuevos materiales que son mejores conductores o usan elementos Peltier de multietapas, se puede también ser usados para aplicaciones de mayor tecnología, de mayor rango tecnológico. Y bueno, en la electrónica, desde las diferencias de temperatura se puede alcanzar hasta 130 Kelvin de diferencia en algunos casos. De manera estándar es 70. Mecánicamente, hardware de la estructura Peltier. Como podemos ver, aquí está del lado derecho un dibujo donde están los ventiladores. La turbina negra de la izquierda es el ventilador interno y el otro lado es el ventilador externo. La parte de izquierda es la parte de calentamiento, en este caso, y la parte derecha es la parte de que enfría. En medio hay una parte de aislamiento, la célula de enfriamiento, como lo dije, y la parte que da al exterior. Las unidades Peltier, bueno, en general son integradas en las unidades de refrigeración y los residuos de calor deben ser retirados de forma eficiente, de la forma más eficiente posible. ¿Cómo se realiza eso? Se hace a través de los ventiladores que están en el dibujo, en la foto, en los ventiladores internos y externos que son controlados según las necesidades en nuestro control cockpit, en pasos de 10%, como siempre, y bueno, y un elemento refrigerante con dimensiones suficientes, o sea, un Peltier refrigerante. ¿Cuál es en los módulos también se instalan muchas veces entre 4, 6 u 8 elementos Peltier que disipan el calor. El calor no tiene que ser tan alto, la disipación de calor, para que el elemento Peltier pueda ejercer su capacidad de enfriamiento estándar y no tenga dificultades para compensar el calor emitido. Eso es importante. Bueno, también, ¿cuáles son los objetivos conseguidos? Pues evitar el sobrecalentamiento de las células Peltier, para eso están también los ventiladores, aparte de disipar. Se optimiza la eficiencia porque hay una buena disipación del calor. Siempre sabemos que una unidad
con ventiladores o convección forzada siempre tiene una mejor homogeneidad y permite una mayor diferencia de temperatura posible entre los lados frío y caliente. Por el otro lado, pasando a lo que es la tecnología de compresores. Sí, el compresor básicamente, como ya lo dije, todos tenemos una experiencia con compresores, aunque no lo hayamos visto por dentro. Sabemos que el compresor y muchos refrigeradores tal vez emiten cierto ruido, también emiten calor, y lo que hace básicamente un compresor, una máquina de enfriamiento con compresor, basado en compresor, es que extrae el calor de la parte interna y luego la libera en el exterior. Esto lo hace utilizando dentro de un sistema de tuberías un líquido enfriador llamado refrigerante. Sí, entonces se requiere energía termal para la transición del estado líquido al estado agregado gaseoso. Voy primero a leer la parte izquierda como descripción y luego explico la parte derecha. El refrigerante circula a través del sistema de tubos de la máquina, como podemos ver aquí los tubos. ¿Sí? Dentro de estos tubos, la parte naranja y la parte azul es donde va este gas. ¿Qué pasa de estado líquido a gaseoso? Tal como dice la primera frase. El refrigerante absorbe el calor de la muestra introducida dentro del evaporador y este es un sistema de absorción de energía. Eso sucede en la parte fría. La parte fría es la que está en contacto con la cámara interna, ¿sí? Absorbe el calor. La energía es sacada en forma de calor por este refrigerante, por la parte azul. Luego, el compresor comprime el refrigerante bajo una gran presión. Eso es entonces cuando termina la parte azul de la izquierda y entra en el círculo negro que dice compresor, es cuando el gas es comprimido. Al ser comprimido, aumenta la presión, obviamente por la compresión, y aumenta temperatura. Al aumentar temperatura, entonces se vuelve muy caliente, por eso tiene ese color. Luego, llega la parte de abajo que dice liquidificador. Es un condensador en otras palabras. Muchos lo conocerán como condensador. Y este es el que bota el calor hacia el medio ambiente, hacia la parte externa. Esa es exactamente la parte que los refrigeradores emiten calor cuando uno se acerca a la parte trasera. En este caso, una máquina está en la parte baja. Sí, en este caso ya luego el refrigerante se enfría y pasa a estado líquido al cambiar la presión, al soltar al cambiar, eso pasa por una válvula de expansión, al estar comprimido y al soltarlo pierde esa alta temperatura y se enfría. Y luego pasa, tal como lo ven aquí, elemento acelerador, en otras palabras, una válvula de expansión que pasa el líquido a la parte fría y se enfría, ¿no? La presión se reduce de nuevo en la válvula y el punto de ebullición se desploma y el proceso se vuelve a empezar. Ahora, el dibujo básicamente, el compresor está arriba, comprime el gas. Luego pasa por los gases comprimidos, como dice, por todo lo que es los tubos naranjas. Esto está muy caliente. Cuando llega al elemento acelerador, ¿ok? Antes llega al condensador. El condensador emite calor hacia afuera. Llega a la parte de en medio, la presión se reduce y luego se enfría. Y esto va dentro del evaporador. En el evaporador, lo que se hace es una absorción del calor. Es un sistema de absorción de energía. Se saca el calor del aire. Y eso vuelve otra vez al compresor y se vuelve a comprimir. Y eso es lo que sucede sin parar dentro de un sistema de refrigeración por compresor. Sí. Ahora, por otro lado, la tecnología Peltier, todo lo contrario, para dispositivos en los laboratorios. Como lo dije, Memer fabrica desde el 2000 este tipo de dispositivos con la tecnología Peltier. Fue primero en utilizar en este tipo de aplicaciones, equipos de laboratorio, enfriamiento, en estos volúmenes, esta tecnología. Es pionero y en el 2021 hubo una mejora. Y básicamente la tecnología Peltier sirve para calentar y enfriar en incubadoras refrigeradas y cámaras climáticas, tal como lo indiqué al principio. Pueden ser nuestras cámaras ICH, ICP, pueden ser en nuestras, los compresores. Y para el Peltier en sí,
las HPPs, por ejemplo, y las IPP. ECO, que es la nueva nomenclatura de los aparatos lanzados en el 2021 con la avanzada tecnología Peltier. Aproximadamente, tomando en cuenta estos 70 grados de diferencia que hablamos entre las dos células, entonces el rango oscila entre 0 a 70 grados en condiciones constantes. Esa es la condición exacta en la cual debe ser utilizada una máquina con Peltier, ya que no realiza cambios bruscos de temperatura, sino más bien los mantiene siempre constantes y con mucha homogeneidad y precisión. En este caso, no hay intercambio de aire entre la cámara y el medio ambiente, solamente es un paso de energía, de calor a frío. La condensación durante el proceso de enfriamiento ocurre en el disipador de calor, no en ningún otro lado de la cámara. ¿Qué significa eso? Tenemos un punto frío, que es también una célula Peltier, que atrae todo lo que es la humedad del ambiente y lo transforma, lo condensa, transforma a gotas y puede ser expulsado. Los ventiladores integrados de las células Peltier se encuentran dentro y fuera y aseguran el transporte rápido y óptimo de la distribución de la temperatura. ¿Dónde se aplica esto? Sí, la avanzada tecnología Peltier se aplica en nuestros dispositivos HPP Eco e IPP Eco, que fueron lanzados, como dije, en el 2021. Y bueno, se expanden con el funcionamiento de la eficiencia energética en todo rango de temperatura. Hay una gran evolución en el consumo de energía de la versión 2000 versus la versión 2021 de Memert. Y ni hablar de los aparatos con compresores. ¿Sí? Vamos a hablar también de podemos hablar del tema ecológico, el aspecto ecológico, ya que no hay emisión de CO2, una emisión es mínima de gases dañinos a la atmósfera y algo muy importante, los costos de energía, que lo vamos a mostrar en el siguiente slide. Aquí tenemos un ejemplo en colores, ¿ok? Tenemos en el eje Y el consumo de kilovatio hora por año, 0, 3.000, 6.000, y tenemos en el lado derecho diferentes condiciones de un test que se ha ido probando, hablando de un test un long term test, que sería un test de larga duración, que son 12 meses. En este ejemplo tenemos que el color gris es un equipo por compresor para este test de 12 meses. Tenemos el equipo Peltier en color rojo de la tecnología anterior de Memert, y el verde es el equipo Peltier Eco. En este caso es un ejemplo del HPP 410 Eco. Como podemos observar, en el primer bloque a 5 grados con 40% de humedad relativa donde arranca todo, necesita pues mucha energía para poder arrancar y llegar y alcanzar ciertas temperaturas y niveles de humedad. En este caso, solamente como muestra, tenemos que el aparato con compresor para el arranque consumió casi 6.000 kilowatts. Y el aparato con Peltier también fue un arranque, como dijimos. Esto es como un auto. Necesita mucha potencia para arrancar al principio. ¿Ok? Y, en cambio, el equipo Peltier comienza por aproximadamente 1.500. Luego, empiezan a avanzar las temperaturas, empiezan a avanzar los niveles de humedad relativa, 15 con 90%, 21 grados con 45%, 25 con 60%. A lo largo de todo esto podemos observar que, por ejemplo, a 25 con 60%, 25 grados con 60% de humedad relativa, el aparato con compresor continúa consumiendo aproximadamente 5.500. El aparato con Peltier, la generación anterior, ya está aproximadamente por 1.500. Pero el aparato por Peltier nuevo, Eco, sí tiene mucho menos consumo, inclusive aproximadamente 300 en comparación a nuestra versión anterior. Entonces, podemos ver aquí la gran diferencia. La comparación del consumo de energía entre las cámaras climáticas HPP Eco de Memert con la avanzada tecnología Peltier puede ser muy comparable en el mercado con la competencia y seguimos teniendo el mejor performance en lo que tiene que ver con consumo de energía.
Vamos a hablar entonces cuáles son las ventajas y de tener uno y otro, ¿no? De cada tecnología. Básicamente, creo que ya lo hemos nombrado algunas veces en otros webinars y podría decir, como resumen general, pues lo más importante es que la tecnología Peltier, la avanzada tecnología Peltier de Memer, es una tecnología que es básicamente compacta y que no necesita espacio adicional, como lo es en el caso de un compresor, para la instalación de todo este sistema, que normalmente ven a la parte de abajo y a un lado de la cámara. Por eso los aparatos con compresor tienen mayor peso, tienen mayor volumen, mayor tamaño externo que un aparato con Peltier. El aparato Peltier es compacto y, como dijimos, prácticamente no tiene vibración, es silencioso, muy, muy silencioso en comparación a un compresor que hace bastante ruido muchas veces. No usa refrigerante, o sea, tiene un lado ecológico muy importante y eso lo hace amigable con el medio ambiente. No hay necesidad de tener una fuente de calor. Ellos emiten calor y frío al mismo tiempo. Los ciclos de temperatura pueden ejecutarse con la misma unidad de calentamiento y refrigeración, con la misma célula Peltier, y reacciona de manera inmediata y sin medio refrigerante, puesto que todo se opera de forma electrónica y con una precisión extremadamente alta. Por otro lado, para comprender un poco lo que es el compresor, ya hemos hablado bastante de lo que es el Peltier, tenemos aquí un ejemplo de una incubadora refrigerada ICP y también las ICH que manejan el sistema, un sistema cerrado, ¿ok?, de transmisión de calor y frío, donde el calor se emite a través de un sistema de calentamiento en la parte superior, como se puede ver aquí en la cámara. El circuito de calentamiento es un anillo de calentamiento y la parte azul es el circuito de refrigeración que es introducido por la tecnología de compresor. Entonces hay dos temas aquí jugando, ¿no? La parte de calefacción con el circuito de calentamiento del anillo y el evaporador que está en el lado izquierdo y que es el que hace el intercambio de energía para absorber calor y mantener el equilibrio. Aquí podemos ver entonces que existe pues la disposición de la unidad de refrigeración y de calefacción como una camisa de aire circulante, pues va rodando, el aire va dando vueltas y de esta manera, por este movimiento, se evitan puntos calientes y fríos, así como la deshumidificación del espacio de trabajo. También, bueno, tenemos que el ventilador pues, mantiene esa homogeneidad y precisión, esa estabilidad bastante, la distribución bastante en buen nivel de performance, en buen nivel de homogeneidad. Y los ciclos de descongelación se contrarrestan por la formación de hielo en el evaporador. El evaporador ayuda para que no se generen estas partes de congelamiento. La deshumidificación es controlada y es dirigida y se lleva a cabo en la cámara climática a través de trampas de humedad Peltier en la parte trasera. Estos son el concepto de punto frío. Aquí hay una mezcla, ¿no? Entonces, entre el compresor, también con sistema, perdón, tradicional de calentamiento y unas trampas Peltier para absorber la humedad y condensarlas y sacarla del sistema, ¿no?, de lo que es el aire. Esto es, pues, aplicado, como dijimos, en las ICP, en las ICH, donde las ICP van desde menos 12 grados hasta 60 y las ICH desde menos 10 grados hasta 60 grados de temperatura. Hablando ahora, por otro lado, del sistema de control de temperatura con la camisa de aire, aquí vemos el proceso de calentamiento rápidamente. El anillo está acá en la parte de arriba. Hay un ventilador de la camisa de aire que hace que el aire pues, se mantenga circulando. El ventilador de la cámara interna, como lo nombré, eso es cuando hace que el aire interno circule y se mantenga homogéneo. Y la camisa de aire, como dijimos, es cerrada, como se ve en el dibujo. La camisa de aire cerrada pues tiene una calefacción integral de gran superficie, es muy buena para la distribución de temperatura, previene los puntos calientes y fríos por ese movimiento del aire. Si no hay contacto entre el punto medio y la cámara de calentamiento, el ventilador de recirculación es regulable. Condiciones idénticas para todas las muestras en el interior entero. Significa entonces que hay muy buen nivel de homogeneidad y distribución de temperatura y en este caso el calentamiento y enfriamiento
son siempre muy rápidos. Sirve mucho para el cambio brusco de temperaturas, por el diseño de la tecnología en sí. Por otro lado, tenemos lo que es la etapa de enfriamiento, un dibujo similar, pero con el color azul, donde se habla pues de que existe también, como es un sistema integral de gran superficie, aquí tenemos también el ventilador que mueve el mismo aire, en este caso frío, en la parte azul, donde tenemos también el ventilador, la camisa de aire cerrada, pero como extra estamos mostrando que en la parte derecha se ve como una especie de parrilla. Ese es el evaporador. Ese es exactamente el que hace el intercambio de energía, absorbiendo calor del aire interno. Absorbe energía. Sí, se alcanza a través del mismo sistema, igual que el dibujo anterior, una muy buena distribución de temperatura, prevención de puntos calientes y fríos. No hay contacto entre el medio y la cámara de calentamiento, el ventilador de recirculación es regulable y las condiciones son de la misma forma, idénticas para todos. Ventajas y desventajas. Bueno, hay mucho. Básicamente, ventajas de la tecnología por compresión en comparación a las Peltier, pues hay una mayor compensación de calor, especialmente mientras se abre la puerta con frecuencia, emisión de calor adicional de la carga, o sea, si se abre la puerta y se pierde, entonces el anillo calefactor puede calentar con mucha mayor velocidad y recuperar la energía, la temperatura que se setió. Y si la carga emite cierto calor, también puede entonces regularla de mejor forma. Eso es la diferencia con una tecnología Peltier, que por otro lado demora un poco en comparación al compresor y por eso no es recomendable para cambios bruscos de temperatura. Por eso se dice que es una cámara de clima constante, condiciones constantes. Bueno, y la tecnología por compresión, pues es especialmente diseñada para aplicaciones que introducen calor en el espacio de trabajo, por ejemplo, en conjuntos electrónicos o lámparas halógenas. Sí. Factores decisivos en la compra, pues sí, tenemos la homogeneidad y consistencia de la temperatura. Esto es importante, ya lo dijimos, cambios bruscos o que se mantengan en condiciones constantes. Calentamiento y tiempo de recuperación. Son más rápidos con el compresor, por supuesto. El tiempo de recuperación por compresor, o sea, por el anillo de calentamiento del compresor siempre son más rápidos. Contaminación acústica baja y bajo nivel de ruido. El Peltier emite poco ruido y poca vibración. El compresor, todo lo contrario. La temperatura ambiente y rango de temperatura, el compresor siempre va a emitir más calor y más ruido al ambiente. Entonces, el laboratorio va a tener la necesidad de mantener más equilibrada la temperatura del ambiente a través de sistemas de enfriamiento o aires acondicionados, como decimos nosotros. Refrigerantes y consideración sobre el calentamiento global, sí, se refiere básicamente a que nosotros, pues, si queremos aplicar un aparato más ecológico, deberíamos usar Peltier. Los aparatos con compresor todavía emiten CO2 en ciertas cantidades al medio ambiente. Y servicio técnico y mantenimiento, el aparato por Peltier es mucho más fácil, se cambia el aparato Peltier y vuelve a funcionar. El compresor necesita un técnico en refrigeración para que se encargue de esto. Y bueno, para continuar vamos entonces a hablar de nuestra presentación en vivo. Voy a mover esto de aquí, esta silla. Vamos hoy a presentar un experimento con una célula Peltier enfriando, calentando. Vamos a hablar un poco de lo que es la HPP Eco, la ICP por compresor, y aquí tenemos un compresor para mostrar lo que va dentro de esta máquina. Sí, el sistema que se utiliza, como hemos hablado siempre, en una HPP es las células Peltier. Me vengo al lado de acá, perdón. Tenemos la célula Peltier aquí, la superior, inferior. Aquí tenemos los puntos fríos, que son pequeños Peltier también, con la avanzada tecnología Peltier, para absorber la humedad del aire y condensarla en estos canales. Luego van por una manguera al exterior y se expulsan.
En este caso se tienen 2, porque con la avanzada tecnología Peltier pudimos reducir, por ejemplo, máquinas que utilizaban 4 Peltiers a 2 Peltiers. Esa es la evolución que hubo, aparte del sistema de aire. Existe una bomba microdosificadora también, que está en la parte trasera, que es que da mucha más homogeneidad también en la parte de humidificación. Y por acá está el sensor capacitivo de humedad. Controlador, como siempre, hemos dicho, las HPPs utilizan siempre Twin Display, donde manejamos los principales. Aquí se va cargando, podemos ver. Parámetros, los principales parámetros, como la temperatura, que podemos tocar, girar, cambiar, elegir. ¿Ok? Acá tenemos el timer, tenemos la humedad, como la seleccionamos, lo que necesitamos de la misma forma. Tenemos los modos de los programas, las alarmas, aquí podemos elegir las alarmas. Tenemos los gráficos, aquí podemos ver en tiempo real el gráfico, podemos también programar lo que necesitamos manualmente. Por aquí se tiene un USB para poder cargar los programas que uno maneje vía Ethernet. En una computadora lo puedes enviar a la máquina o simplemente guardarlos en el USB e introducirlos aquí para cargarlos en el controlador. En el menú, como hemos hablado siempre, tenemos los lenguajes, podemos cambiar el tiempo, o sea, la zona horaria. En el setup podemos establecer todo lo que tiene que ver con las direcciones IP para la conexión a Ethernet, grados Celsius, Fahrenheit, lo que necesitemos. Un sistema también para calibrar. Tenemos para los programas, los protocolos, sonidos y el User ID, que es como una llave para prohibir que otras personas tengan acceso a los parámetros principales cuando se está realizando un test de 12 meses, por ejemplo, que nadie debe cambiar los parámetros. Solamente una persona puede tener los derechos. Sí, por otro lado, tenemos con la tecnología por compresor, tenemos esta ICP, que como podemos observar aquí, y lo vimos en los slides, tenemos es el ventilador y esta es la cámara sellada de la que hablábamos. Aquí no hay entrada de aire de la cámara hacia el aire interno. ¿Ok? Lo que podemos observar aquí es que esta parte es más grande y es donde está el sistema de refrigeración que voy a mostrar acá. De este lado es donde está el evaporador, que es el que hace el intercambio de energía. De este lado de aquí. Entonces, el sistema es exactamente el mismo, con el Twin Display, tal como lo mostramos del HPP. Ahora vamos a ver un poco. Por supuesto, tiene su portavidrio también y todo como una incubadora. Este es el sistema de refrigeración que está aquí, dentro de esta parte. Esta parte que está aquí, como pueden ver, esta, ¿sí? Es la que va aquí, en este lado, dentro de la cámara interna. No es visible, por supuesto, pero es la que hace el intercambio. Este es el evaporador. Entonces, el evaporador hace el intercambio de energía, sale frío, entra por el condensador, ¿ok? El condensador calienta, al comprimir, perdón, calienta y empieza a transferirse ese calor aquí. En esta parte, ¿ok? Es el condensador y es la parte que emite el calor hacia el ambiente, que está aquí. Esta es la parte que emite el calor. Esta que está aquí tiene un ventilador y emite el calor hacia afuera. Es donde se disipa esa energía calorífica y vuelve a una etapa que es como una válvula. La válvula expande el gas y se enfría. Y eso entra otra vez en el evaporador y eso absorbe nuevamente el calor, ese intercambio de temperatura energético y se vuelve el ciclo completamente al volver al compresor a calentarse. Y ese es el ciclo que se explicó en el slide. Toda esta máquina está aquí adentro. La Peltier, por otro lado, pues solamente es esto. Esto que ven aquí. La parte que va adentro y la parte que va afuera. Con los ventiladores que disipan esa energía. También tenemos, por supuesto, bueno, como pueden ver, solamente se conecta con los cables
y ya está. En cambio, el sistema por compresor es más complicado. Cada uno tiene su utilización diferente y el objetivo de cada aplicación. Y este de aquí es un pequeño Peltier exactamente para el punto frío del que hablábamos. El punto frío para absorción de la humedad. Ahora vamos a mostrar un pequeño, pero gran experimento. ¿Sí? Esto de aquí es una célula Peltier. ¿Ok? Vamos a poner un poco de... Esto es agua con color nomás para que lo puedan reconocer. Puede ser visible. Vamos a enfriarlo, activando el Peltier, induciendo energía eléctrica en esta gota. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ya. Entonces, en esta configuración, ¿ok?, del flujo, vamos a activarlo con esa polaridad que está ahí. Ya se encendió y la célula Peltier debe empezar a enfriar. Empezó a enfriar. Yo lo puedo sentir, pero para mostrarlo, voy a colocar esto. Miren cómo se empieza a solidificar, a congelar el agua. Y este palito debería quedar separado ahí. Magia. Esa es la tecnología Peltier. Sí. Ahí está enfriando. Ahora voy a hacer el cambio, como les dije, de polaridad. Pueden verlo aquí. Pongo el rojo de este lado y pongo el azul del lado de acá. Y vamos ahora a encenderlo. Pueden ver cómo se empezó a derretir. Voy a sacar el palito. Ups. Ya. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo empieza a evaporarse, porque empieza a calentar. Ahorita está en proceso de calentamiento. Debe empezar a burbujear. Se empezó a secar. Voy a hacerlo más aquí. Ahí lo pueden ver. ¿Vieron? Está calentando. Ok. Voilà. Esto es como una vista práctica de lo que realmente sucede dentro de nuestros dispositivos. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho esta presentación, tanto teórica como práctica. Para nosotros, pues, ha sido muy, muy emocionante poder mostrar esto. Yo la verdad que fue para mí, que trabajo con estos dispositivos hace mucho tiempo ya, fue todo un descubrimiento ver cómo funcionan y cómo se evapora y cómo se congela ante mis ojos. Así que espero que también haya sido de su agrado haber podido mostrarles este experimento, haberles podido mostrarles el hardware, la tecnología detrás de cada aparato y que ustedes, pues, en base a esta información puedan decidir cuál es el equipo que más les conviene. En nombre de la empresa Memer, les agradecemos mucho, mucho, mucho su tiempo y su colaboración siempre. En caso que tengan preguntas, por favor, escríbanlos en el chat y serán contestadas en la brevedad posible. Muchas gracias y hasta el próximo webinar. Hasta pronto.